aprovechando de hablar de la libertad y del tema del libertarianismo, les recomiendo mucho, pero mucho, que vean 100 años de soledad en Netflix. Porque realmente un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en Bolivia también estamos en un bucle y tú lo has visto, como en el caso de lo que le están haciendo al Capi, que es exactamente el calco del desprestigio que nos muestra el documental de Nuestra Marca es Crisis, que creo que vamos a empezar también a hablar de la desinformación, de cómo algunos mercenarios de la comunicación y algunos influencers van a ser parte también de una de las elecciones más complejas que tal vez estábamos viviendo en los últimos, no sé, 50, 40 años en Bolivia. Así que yo creo que tenemos una noche muy interesante para poder charlar de todo esto. Igual hemos estado en la proclama del Capi, justamente en APB Súmate. Yo creo que mucha gente igual te empezó a atacar a ti en mis redes sociales. Todo el mundo, las preguntas que dejaban en NGL y también, por ejemplo, en Instagram, es ¿por qué el Manfred? ¿Cuándo has sido con el Manfred? O sea, igual no sé si te han pasado de estar viviendo alguna serie de ataque, de persecuciones, así amenazas, comentarios y bots. ¿Te ha pasado, Omar? Sí, justamente es divertido. Yo muchas veces pensaba y decía, pucha, son dudas legítimas de la gente. Y se me ha dado por entrar a los perfiles, y son perfiles bien curiosos, bien raros. De una tal Andrea que tiene fotos de en realidad alguien que es una tal Luciana. Cosas por ese estilo que son sin duda prácticas medio turbias. De algún tutista con sus 70,000 multicuentas o algún vicentista con otras. No, de algún neotutista, porque imagínate, es la estrategia gonista. Es la estrategia gonista. Es, inclusive, ¿no? Es gracias a esa guerra sucia que no le permitió ganar las elecciones al Capi, y ahí empezó también el verdadero contubernio. También te das cuenta que es como que se ha heredado esa mala práctica y, entre comillas, las nuevas generaciones que se supone que tenían también que evitar que este tipo de situaciones tan nefastas se ocurran, están replicándolas. O sea, por eso te digo, yo estoy muy preocupada porque prácticamente desde ese día empezó con todo a atacarlo. Y atacarlo de todos los lados. Yo tengo una especie de rabia y decepción por algunos creadores de contenido que se dicen periodistas u opinadores, que en realidad son tal vez masistas de closet o personas de izquierda que no quieren decir soy de izquierda porque todo el mundo ahora asocia a la izquierda al MAS y sabemos lo que es el MAS, pero no han podido en todos estos 20 años generar una propuesta de izquierda que no sea el MAS. Y decir, ¿no? Desde este lugar, y te lo digo como profesional, soy comunicadora social, he salido de la Universidad Mayor de San Simón, y el periodismo es difícil porque se supone que tienes que ser imparcial. Y si no vas a ser imparcial, porque también puedes dar tu opinión personal, por lo menos tienes que hablar de tu contexto y tener una especie de ética profesional de decir, en este caso, soy de tal filiación ideológica, tengo esta militancia y mi opinión tiene este filtro. Es honestidad profesional. Pero también me da un poco de necesidad también de hablar de esto. Y yo creo que es muy importante pedirle a la gente que realmente empiece a pensar con sus propias cabezas y que se dé cuenta también de que la historia se está repitiendo. Pero ahora nos estamos jugando prácticamente no solo una elección contra el MAS, sino la democracia de los bolivianos. Y lo que ha pasado igual en Venezuela con el tema de Maduro no es poca cosa. Es más, o sea, para mí es un precedente nefasto. Y tú lo estabas diciendo igual en la transmisión, hemos hecho las denuncias desde la Cámara de Diputados, así, han hecho un fraude en el órgano legislativo. Y aunque los diputados no les representen, no les guste la política, somos resultado de la democracia. Y que nos hayan hecho un golpe al legislativo, que el órgano judicial esté prorrogado y que el electoral, las veces que ha intentado hacer algo, lo han hecho retroceder con amenazas y miedo, es una situación realmente alarmante. Así que estamos empezando, y como si eso no fuera suficiente, ¿no? La oposición, que ya está en campaña, y que su campaña es el desprestigio a otro opositor,
porque obviamente cogobiernan y coexisten con el MAS. Entonces, no sé, Omi, por dónde quieres empezar. Yo sé que tal vez si estabas diciendo que estás cansado, yo también, porque han sido días muy duros, pero podemos tener un dialoguito corto y ir charlando así sobre este tema desde nuestro lugar, que creo que en ese aspecto la gente no puede venir a tirar hate aquí, porque tú has sido muy honesto y muy transparente, y yo también. Y venimos hablando siempre desde la verdad, con la transparencia total, y también creo que en el transcurso de este tiempo he ido dejando el registro de la coherencia de nuestra postura, ¿no? Así Totalmente. que... Creo que no se puede empezar por desglosar este tema de la práctica política, y es que durante esta temporada se ha visto un método de hacer política que es la herencia del Carlos Mesa, y hay que señalarlo porque lo que se ha desarrollado es... que hay que ir bloqueando igual algunos bots que están aquí y que en realidad inclusive ya hemos identificado algunas direcciones IP, sabemos quiénes son, no se expongan, o sea, se están exponiendo demasiado. Sí, no, está más lleno de lo habitual el live aquí también. Es que nos monitorean y también tenemos formas de probarlo, pero eso es cierto. vos tranqui, has visto que todas las cosas luego caen por su propio peso. Exactamente, como comentaba, es la herencia de lo que ha hecho Carlos Mesa en su inicio de lo que fue su encaminada política, que empezaba a hacer su programa de distintas entrevistas y de distinta forma de llegarse y aproximarse a los distintos políticos, pero siempre con un tenor direccionado. Igual la forma en la que narra ciertos momentos de la historia, que honestamente sí me gusta verlo para tener cierto contexto, pero siempre está direccionado a lo que es un discurso de izquierdas. Y muchos activistas, muchos periodistas, muchos influencers siguen haciendo eso, pero no se dignan en pintarse de colores, aun cuando se sabe de que ya son parte de las estructuras partidarias, inclusive. Entonces, es por eso que en mi caso yo he decidido desde el inicio decir, miren, yo por estas razones, por esto histórico que he vivido durante 1 año y medio, y la causa que yo he tenido, que era desmontar al mesismo y al camachismo, y las atrocidades que estaban haciendo dentro del Parlamento con la aprobación de créditos, el tema del defensor del pueblo, las elecciones dentro de la presidencia de la Cámara de Diputados y de Senadores, no puedo beneficiar a alguien que los quiere reciclar. Y el único que tiene la fuerza y contundencia para acabar con esta casta política y poder derrotar al MAS es el proyecto de Mapper Reyes Villa, con la cual tengo coincidencia. Exactamente. Que es muy divertido que la forma en la que él está desarrollando la política es acercándose a la gente y quizás a sectores que en algún momento han apoyado al MAS u otros proyectos políticos con un tenor que vaya hacia ideas que son distintas a la de la clásica oposición, pero no por un direccionamiento económico, sino por el tema sociopolítico de la representación. Representación que ni Carlos Mesa, con el proyecto que ha tenido en Comunidad Ciudadana, ni Tuto, ni Doria, ni ningún otro sector ha entendido. Y es lo que hace que lo quieran asociar también con el MAS, pero en realidad no entienden que el proyecto político económicamente es distinto, no es socialista, se basa en las alianzas público-privadas, y el tenor... Nos encanta. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de que el MAS y este proyecto político es como que nos ha querido quitar también nuestro derecho a querer tener dinero, a querer tener una empresa? O sea, es como que todo el mercado informal muchas veces está en la ilegalidad y en la clandestinidad, porque realmente si el Estado mete una pequeña parte de su mano en tu empresa va a terminar mal. El Estado es el enemigo número 1 del emprendedor, del empresario, y es como que esto igual estaba escuchando en análisis muy interesantes. Los gobiernos socialistas quieren destruir toda la propiedad privada. Y no estamos hablando de la propiedad privada de los grandes empresarios y las grandes transnacionales. No estamos hablando de la propiedad privada de los ciudadanos de a pie,
de tu amigo que quiere abrir su negocio, de tu tía que tiene una repostería y quiere abrir una sucursal, de tu amigo que está importando productos de biotecnología, productos que no se fabrican en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de una economía que en realidad debería ser el futuro de nuestro país, ¿no? Y en ese aspecto, las alianzas público-privadas, y tanto odio, y has visto que a nosotros igual nos tiran hate. Yo me siento honrada de recibir tanto hate, porque también te decía, ¿no? El nivel de odio que recibes y acoso que recibes es el nivel de amenaza que eres. Y ellos nos consideran una amenaza porque estamos mostrando lo que ellos han hecho en todo este tiempo, y por la despolitización de la gente o por la falta de canales de información y comunicación que te muestren la realidad completa y no sesgada, se sienten también amenazados, porque realmente lo estamos viendo, tú lo estás viendo. Más bien yo te agradezco a ti como joven, inclusive activista político que entró a la política partidaria. Los demás son tira hate, pero no están teniendo esta coherencia, porque en realidad es la última elección de los boomers y estamos en una situación nada ideal. Y si no tomamos partido, es como que, no, no hay el candidato que yo quisiera, no, pero es que o sea, guacho, por favor, el Evo Morales es el ex más tóxico de todos los bolivianos. Los opositores están tirándole hate al único que puede romper esto, y que inclusive estamos en un bucle histórico desde el 2003 justamente por esta necedad, reproduciendo una narrativa de guerra sucia de las peores prácticas políticas que está disponible y la gente la puede ver. Por favor, vean el documental de Nuestra Márquez Crisis. Y encima, con el peor y nefasto precedente de lo que ha pasado en Venezuela. Y esto es importante que también la gente que nos está viendo y también nosotros lo empecemos a reflexionar. Lo que ha pasado en Venezuela es tan preocupante porque es la prueba de que las entidades internacionales no sirven de nada. Porque a pesar de que la oposición ha logrado, no como esta oposición que has visto, han ofrecido de todo, han ofrecido cielo, mar, tierra, han campañado, se han puesto camisetas, se han sacado fotos y ahora están en contra de los resultados de ese censo. Y peor todavía, ¿no? No han podido asegurar, teniendo lugares en la directiva, no han podido asegurar que realmente se haga una agenda legislativa que inclusive blinde los resultados del censo, o por lo menos le quite el lugar a los prorrogados que nos han quitado el poder de fiscalizar y legislar. O sea, estamos en una situación terrible, y ellos que cogobiernan. Omar, ¿has escuchado las participaciones de los honorables diputados del Frente Revolucionario de Izquierda en la última sesión? No, ha sido un desastre. Y bueno, el fútbol le pertenece al FRI. Como mesa y comodidad ciudadana le pertenecía al FRI. Y siempre son proyectos políticos. Los taxipartidos son siempre proyectos políticos de coacción y prebenda. Es decir, el principio máximo de la corrupción. Y la corrupción que puede estar en izquierda, en derecha, en mujer blanca, negra, en hombre blanco, negro, porque encima el discurso del MAS ha sido la racialización y la instrumentalización de la racialización, pero estamos viendo que un indígena no es necesariamente la reserva moral de la sociedad, porque puede ser pedófilo, narcotraficante, autoritario y realmente un tirano que ya perdió completo sentido. Y me molesta también que algunos opositores quieran recuperar el discurso populista de los pueblos indígenas, cuando ya más bien deberíamos superar por completo esa herida y quitarle ese poder sobre nuestra identidad y nuestra historia a los políticos partidarios. Entonces también es realmente un muy buen momento para pensar, y que la gente también que viene a escucharnos tal vez este espacio entienda también que en nuestra honestidad nosotros siempre estamos hablando y pueden ver todo el proceso, ¿no?, de este último año, que lo tenemos documentado, yo en Instagram, tú en YouTube, que nuestras decisiones han ido siendo coherentes, pero también han estado siempre sometidas al peso de la historia que nos está tocando vivir como país, ¿no? Por eso igual creo que vos has tomado postura. ¿O qué dices? Claro, es que es dentro de los colectivos liberales que lamentablemente tomar partido ha hecho que me alejen de estos mismos espacios. Y ahí compartimos, creo que todos los que estructuran Súmate en ese sentido compartimos esa misma historia.
querer denunciar algo que no nos parece correcto dentro de un sector de la oposición o dentro de una estructura que no se ha visto de una buena forma y nos han puesto el estigma de traición de una o de otra forma y hemos terminado en un proyecto que busca reencauzar la forma de hacer política. La causa del movimiento libertario era hablar de ideas políticas, hablar de distintas filosofías, corrientes e ideas, más allá de los distintos liderazgos o caudillos, y mostrar las cosas que dentro de la oposición no se han hecho bien por no tener una dirección, ni honestidad, ni cercanía con la gente. En ese sentido, la causa era desmontar las falsedades de Carlos Mesa y de Luis Fernando Camacho. Y es muy curioso que estando a nada de poder desmontar todo esto, de poder combatir de manera frontal, se está apoyando, y algunos del sector liberal de una u otra forma están apoyando a la persona que está planeando reciclar a esta gente sencillamente porque su discurso les puede parecer bonito, pero sus acciones son totalmente las contrarias. Y muchos hablan de que la alianza de la oposición es lo mejor, pero no entienden de que en la política nada está dicho por múltiples razones, y una alianza significa que la gente del Camacho, si llega a ganar todo, tener un porcentaje de poder, va a tener espacio. La gente del Mesa va a tener espacios. La gente del PRI va a volver a tener espacios. La gente de Demócratas, que quizás lo apoye, va a tener espacios. Y ahí también está Iván Arias, el peor alcalde de la historia de La Paz, que tiene denuncias hasta por acoso sexual. Entonces, estando toda esta gente articulando un bloque y pudiéndose reciclar, es algo que yo no me lo puedo permitir. Otras estructuras han intentado hacer algo, pero no han tenido la solidez ni la firmeza que se ha tenido dentro de Sumate. Branco no tiene sigla propia, está esperando que ADN pueda articularse, cosa que es muy difícil. Tanto Chilar están en la misma encrucijada porque no han podido realizar la estructura política en su tiempo por diversas razones. Ahí nace también mi propuesta de hacer una reforma a lo que es la ley de partidos políticos, porque la política no puede ser para oligarcas ricos que solo que puedan gastarse y costearse, hacer la estructura partidaria y el registro de militancia, que es sin duda un proceso bastante caro, y buscar hacer una política más para la gente, que creo que ha sido el tenor de distintos proyectos, pero que no se ha llegado. Entonces, por coherencia, hay que evitar que esta gente vuelva al poder, y también estando Alejandra en la Asamblea se ha visto estas distintas acciones. En la última sesión fue el tema de los escaños parlamentarios. Quisiera que nos comentes cómo fue el tema de la sesión, la elección y los errores que han dado que Santa Cruz solo tenga un parlamentario y se haya tenido que aceptar los resultados fraudulentos del censo. Realmente es bien triste porque de 11 millones de bolivianos yo tenía el privilegio de ser una de 130 diputadas. Y yo tenía tantas expectativas cuando he entrado aquí, porque es como que es la casa de la democracia, es el parlamento, es el lugar de los grandes debates, de los grandes disensos y consensos. Por favor, es un mercado repugnante de la gente más baja que te puedas imaginar en izquierda y derecha. Y por eso, o sea, yo le reclamo a la gente de que piensa que solamente votar por un candidato presidencial es su mayor acto político, porque en realidad se configura un parlamento. Y el parlamento de todos los bandos políticos, de izquierdas y derechas, porque acá hay gente ¡qué genial! A mí me encanta que nos odie todo el mundo, porque no estamos aquí para complacer a nadie, estamos aquí para pensar. Y si te hacemos doler la cabeza al pensar es porque tal vez no la tienes tan clara, ¿no? Porque aquí hay que pensar. Pero lamentablemente, o sea, en esta crisis, en izquierdas, en derechas, en personas que te dicen una cosa y hacen otra, realmente también te das cuenta que en 20 años de socialismo, con una propaganda, con un desencanto y una lejanía de la gente con la política, necesitamos hacernos cargo, porque la situación no puede empeorar. En realidad sí puede empeorar, pero si va a empeorar también es con una corresponsabilidad de todos los bolivianos. Porque yo les reclamo a los masistas y hasta estos
neoizquierdistas que vienen a atacarnos a nosotros, que vienen a atacarlo al Capi, que le han regalado inclusive su identidad, hasta su raza, su origen a un partido político, cuando si realmente son de izquierda, no puedo creer cómo no han podido hacer en 20 años otros proyectos de izquierda. Y en el caso de la derecha, en Bolivia lamentablemente, yo creo que nunca ha habido un proyecto adecuadamente establecido, porque Latinoamérica en sí, por eso les recomendaba que vean 100 años de soledad, no es conservadora, tiene una fibra muy liberal. Y ahí también tiene que ver con el tema de la colonización y la independencia y las guerrillas independistas que se han sublevado de la corona española y un concepto político que es muy diferente al del resto del mundo. Y por eso también es tan necesario e importante salir de esta polarización de izquierdas y derechas y empezar a buscar soluciones a los problemas del siglo XXI. Porque si no estaríamos volviendo a la dicotomía de monarquías e inquisiciones, ¿no? Y te lo dice alguien a quien han acusado de bruja en televisión nacional de una forma retrógrada y oscurantista. Hay algo muy, muy interesante ahí a nivel histórico. Izquierdas y derechas no han significado lo mismo a través de los años. Si nos vamos a la raíz más profunda, el liberalismo es la primera izquierda que está opuesta a la monarquía y a las estructuras de reyes y caudillos buscando una república a través de la democracia y la elección de los representantes. Esa ha sido la democracia liberal. Y después, a través del tiempo, toda esta corriente de izquierda liberal se ha teñido de las ideas socialistas y de lo que es la economía neoclásica que surge con Marx, y la izquierda se ha teñido del socialismo y el sector más conservador e institucionalista que valora ciertos valores. Jorge pregunta, ¿desde cuándo el liberalismo es de izquierda? Ves 100 años de soledad y lo vas a entender todo por completo y al tiro. Ya, seguimos. No, es que... No, y eso igual lo voy a explicar, porque el liberalismo no es ni de izquierda ni de derecha, tampoco es de centro. Si entramos en el mapa político, pero... Ese es un pedo que hasta el día de hoy ha dividido a muchos liberales también. La cuestión es que nace con una primera izquierda, pero desde que surge el socialismo después de las revoluciones liberales, los liberales quedan relegados del espacio político y los sectores conservadores, tradicionales, religiosos, patrimonialistas continúan en la política. Y el liberalismo se ve obligado a estar más cerca de este sector para hacer el contrapeso al socialismo de izquierda comunista autoritario que ha destruido la economía, y ahora actualmente se lo considera liberalismo de derecha, pero tiene sus diferencias con la izquierda y la derecha ideológicamente hablando. Pero entrando en un punto más partidario, que es lo divertido, buscar personas que tengan coherencia en sus decisiones y en cómo hagan política, y en la honestidad que tengan es lo más fundamental, porque muchos liberales se cierran en que si no conoces a Ayn Rand, a Mises, a Hayek, no puedes estar conmigo. Y de seguro dentro de Sumate o el partido en realidad saben de liberalismo, pero no quieren y están con estas otras propuestas. Yo dentro de Sumate y hablando con la gente les digo, oye, ¿sabes de esta idea liberal? Y en realidad no saben. Ya hay un momento de hablar, y cuando se habla de estas ideas de manera cordial y democrática, muchos llegan a decir, es una buena idea, es la idea que yo tenía, pues, en realidad puede funcionar, más bien, inclusive Manfred ha dicho sin declararse a los cuatro vientos ser libertario, ha dicho que quiere reducir 5 ministerios, que quiere eliminar la subvención del combustible, que es una premisa que nos dio Diego en el anterior live. Entonces, eso es la importancia de salir de la polarización, que por más que no te quieras poner una etiqueta, que muchos lo evitan porque el tema ideológico es bien complejo, siguen teniendo ciertos lineamientos que pueden ser claves. Igual. Ponte a pensar que eso es resultado de una propaganda de 20 años. O sea, si te fijas, la gente más recalcitrante e intolerante es muchas veces la que tiene una mente más estrecha.
Pero obviamente, ¿cómo no van a tener una mente estrecha? Se han vivido y se han criado en un modelo de propaganda permanente. Entonces es bien dura la situación que estamos viviendo, porque no sé si te has dado cuenta también que en esta polarización es muy fácil, y te lo digo como comunicadora social, y lo lamento mucho, con el tema de la globalización y el scroll, y que la gente ahora se esté informando por TikTok. O sea, la gente no consume noticias, la gente se informa por TikTok. Y en TikTok muchas veces, o sea, los contenidos o son sesgados o están predeterminados o están pagados, y eso afecta mucho también al nivel de información y criterio personal que puede tener justamente un votante. Y lo aterrador también es ver cómo algunos influencers, y he visto muchos lamentablemente de tu generación muy asquerosos, de entrar como activistas, pero luego negociar prebendas y desinformar a la gente. Y a veces, o sea, por repetición se fija algo, lo fijan. Y aunque sea mentira, y aunque tengas pruebas, y aunque tengas descargos, y aunque hayas hecho contenido sobre eso, la fijación por la flojera de la gente de informarse, o por el nivel de saña que ponen los que desinforman a esto, o sea, puede también generar un impacto muy negativo para el futuro de nuestro país. Y realmente esta es la primera elección con TikTok en el nivel en el que está. Entonces yo creo que también parte de la responsabilidad nuestra es también, y tú lo habías empezado muy bien, ¿no? O sea, desenmascarar estos bulos. ¿Qué te ha tocado vivir justamente en este tiempo con esto? A mí me han dicho que soy el exnovio de Álvaro García Linera. Me han dicho que soy un traidor al movimiento del socialismo, que soy un narcisista, igual han dicho que Manfred controla cada una de las publicaciones que hago. Como si Manfred tuviera el tiempo para hablarle a un veinteañero y decirle: tienes que subir esto, en tus estados tienes que decir exactamente estas palabras. Siendo que si Manfred viera todo lo que publico a rajatabla, quizás ya hasta me da un asco, porque igual... Es que la gente alucina. Sí. Genuinamente, aquí estoy hinchando las pelotas de este tal Jorge. A ver, y está escribiendo un montón. Gabriel García Márquez prácticamente era comunista, sí, amigo íntimo del círculo de Fidel. ¿Y qué? Cambio de... Es una obra que ha marcado la literatura a nivel mundial. Te apuesto que muchos productos de los que consumes en tu casa y en tu vida pueden que hayan sido creados por un conservador, un comunista, un libertario, y eso no le quita el valor y el aporte justamente a una sociedad. Ahora, no lo quieres ver porque eres demasiado conservador, nadie te obliga. Pregunta, hiciste una pregunta, te dimos una respuesta, no te gusta, eres totalmente libre de abandonar este espacio. Pero también, o sea, creo que es válido que empecemos a hablar de estas cosas, porque no sé si a vos te ha pasado que te insultan, a mí me ha pasado que me cuestionan, como igual había alguien en un inicio: ay, te caíste, eres manfredista. Oye, si tú has consumido mi contenido en cierto tiempo, puedes ver un poco mi perspectiva y mi coherencia política. Y de vuelta, y ahora, esto tal vez, esto lo voy a ir desarrollando. Te cuento que voy a empezar a grabar justamente un podcast. Y justamente ya van a haber sorpresas. Espero que antes que termine este mes ya tengamos novedades sobre esto. Pero algo que realmente a mí me parece muy importante es que también entiendan que la política es humana. Yo vengo en realidad intentando establecer esto, el humanismo en la política. Y los seres humanos, y hablábamos alguna vez también, Omar, de filosofía, siempre tienden también a poder tener cosas positivas y cosas negativas, ciclos, son procesos también. Y en el momento que creo que la oposición y salió la generación pitita y nos tocó vivir como millennials y centennials nuestra primera crisis política, que fue el 2019, realmente no hemos podido salir también de la política activista para realmente empezar a sentar en proyectos políticos.
Y yo creo que en ese aspecto que también súmate y tu propia trayectoria es un testimonio de que hay que superar los errores históricos, y uno de los más grandes de la oposición es que no había nuevos proyectos políticos como partidos, solo habían alianzas, megacoaliciones, juntuchas y taxipartidos, que yo lo he vivido, perdón, pero yo tengo la capacidad y la moral para decir, yo soy parte de una alianza y esa alianza ha terminado de implosionar exactamente igual que el MAS, porque no han habido buenos estatutos, porque no ha habido una evaluación de los errores, porque no ha habido un contacto directo de los parlamentarios con el líder, porque siempre hay una rosca que te impide hacer eso, y que encima a todo esto que te estoy contando resulta que tienes un dueño, que es tu dueño, que es el partido político, en este caso el FRI, que está yendo con tuto, que te impide sistemáticamente también tener posturas, porque si no amenaza permanentemente, entonces la alianza se rompe. Entonces es como una relación tóxica, ¿no? Y a veces cuando me dicen, tránsfuga, ¿por qué han intentado establecer esa narrativa sobre mí? Sería tránsfuga si Comodidad Ciudadana hubiera sido un partido político, y yo quería que sea un partido político, y puedo mostrarles documentación, chats personales, cartas, documentos, que vengo guardando, porque soy también documentalista, en el que hemos hecho propuestas, desde bancada de Cochabamba, desde parlamentarios, para hacer congresos, para volvernos un proyecto político, pero a ellos no les conviene que haya proyectos políticos nuevos, porque ellos se lotean, coexisten con el MAS, entonces ya son amiguis, ya se reparten, y lo estoy viendo. Entonces es muy paradójico también como en este desprestigio, por eso también opto por apoyarlo al Capi, porque lo que le están haciendo a él, yo lo he vivido en una escala mínima. Yo no sé cómo el guacho, el Capi, ha aguantado tantísimo difamación, calumnia. O sea, escuchen esto, y esto igual es parte primicia, y no se ha leído la conminatoria que hemos pedido, porque he pedido ya una conminatoria, le hemos hecho seguimiento, prácticamente Sara ha ido todos los días de los últimos meses, desde agosto ahora, a la Casa Grande del Pueblo. Sarita Jauregui es mi asesora, y Sara ha hecho el seguimiento a un pie, porque se intentó instaurar una difamación y una calumnia contra el Capi, y yo hice la solicitud de una petición de informe, que ya sabemos por los mismos militares que ya la han remitido y la están reteniendo justamente en la Casa Grande del Pueblo, que desmitificaría todo. Entonces también, a mí lo que me da mucha bronca es cómo se van instaurando las falsas narrativas, y cómo también eso realmente está afectando la posibilidad que tenemos como Bolivia de terminar de una maldita vez del ciclo político del MAS, cerrarlo definitivamente y tener un proyecto político que pueda salir de la polarización, que pueda permitir, porque sería un gobierno de transición, Omar, y el Capi igual lo ha dicho, ¿no? O sea, yo quiero tener la oportunidad de gobernar el país, déjenlo intentar, pero es como todos contra él. O sea, y encima, ¿no? Me molesta tanto, porque una de las cosas que hizo la bancada de CC, y ahí hay que reconocérselos, pero habría que también preguntarles, ¿no? ¿Por qué no han insistido? Es que se quiso eliminar las rentas vitalicias. Ese y Tuto han sido presidentes accidentales. Nunca han ganado una elección. Por accidente, como Janine Áñez han llegado a la presidencia y cobran rentas vitalicias hace más de una década. ¿Te das cuenta? Encima, al Capi, los juicios, que todo el mundo, no, es que el MAS le perdonó los juicios. No, gente. Ya ha hablado él, ya ha mostrado descargos, ya ha salido él a decirlo. A él lo que ha pasado es que ha llevado su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en muchos casos en el arbitraje nacional, le ha dado la razón a él por persecución política, y le ha dicho al Estado boliviano, o le bajas los casos o pagas una multa. Entonces, ¿qué han decidido? Bajar los casos para no pagar la multa. Pero a Tuto y a Mesa, Evo Morales les ha dado amnistía. Entonces, ¿quién cogobierna? ¿Quién es funcional? ¿Y quién vive del Estado? Ah, pero ¿a quién señalan? Entonces realmente hay un punto en que es que en la oposición, alguna persona lo había dicho, no existe la oposición en Bolivia. Coexisten, cogobiernan, se reparten el Estado, y encima ahora están dando las condiciones en la Asamblea Legislativa. Y recordemos esto, Omar, esta fue la primera elección que se le pudo quitar los 2/3 al MAS.
Es decir, que había una posibilidad de un marco de negociación, pero no pues negociación para pegas para su familia, para tener viajes y lotearse el parlamento, sino consensos y acuerdos para sacar a Bolivia adelante. Y encima ahora tenemos una justicia prorrogada, un censo incompleto y la amenaza permanente de que se haga un fraude. ¿Te das cuenta? Y estamos a 8 meses de las elecciones. Entonces también para que entienda la gente que nos está viendo, es por eso mismo también que creo que toca tomar partido y tomar decisiones. Porque si no, nos vemos en el exilio. Claro, Que pueden... van a ser unos 5 años más de lo mismo. Y la estrategia política que han estado intentando la oposición tradicional de toda la vida ha fracasado en 2 ocasiones distintas. La primera ha sido en Argentina, con Javier Milei, que Patricia Bullrich estaba intentando desarrollar una coalición opositora para enfrentarse al kirchnerismo. Sin embargo, la gente ha dicho que no y se ha ido por Javier Milei. Y a Milei igual lo han destrozado, le han dicho de todo, exactamente igual que lo que le ha pasado a Macri. Le han dicho que era kirchnerista, que tenía kirchneristas en sus filas, que se acostaba con su hermana, etcétera, etcétera. Y al final lo que le ha dado fortaleza a Milei era poder defender bien una propuesta y un proyecto político. Y ha podido ganar. El caso lamentable es el caso de México, que también se ha intentado desarrollar una juntucha, una coalición para ganarle a Claudia Sheinbaum, pero lamentablemente no han podido ganar. No han podido derrotarla porque se han encargado de destruir al único candidato que ha decidido con su propia estructura partidaria ir solito y representar un cambio, porque los del PRI han sido casi lo mismo que los de Morena, y muchos del PRI se han ido a Morena. Este candidato era el Jorge Álvarez Maínez. Estoy con su polerita inclusive del Movimiento Naranja, que ha intentado dar una opción de renovación, que era una propuesta de centro-izquierda, que se ha intentado desarrollar, pero que lamentablemente no ha llegado a ganar por esta oposición tóxica que no ha querido que exista otro liderazgo. Y actualmente en el Parlamento los del PRI están siendo funcionales a Morena, y lo único que se encarga de denunciar esto es la gente que está liderada por Jorge Álvarez Maínez, los diputados del Movimiento Naranja dentro del Parlamento. Y esto ha sido apoyado por Tuto. Tuto estaba en México apoyando a Xochitl Gálvez, diciendo que se iba a ganar, que era la única opción, etcétera, etcétera, y al final lo único que han hecho ha sido perder estrepitosamente. Y tenemos 6 años de una candidata que ha generado inseguridad ciudadana y no está combatiendo a los cárteles, que es el principal problema de México, y lo lamentable es que repitamos esto también aquí en Bolivia si se sigue este mismo patrón. Es que también la gente no se da cuenta de una cosa. El Tuto viene de Acción Democrática Nacionalista, nacionalista. Y lo más complicado también es que, porque por eso mismo, ¿no? O sea, la complacencia directa con el FRI, pero el FRI les va a obligar a tener franjas de seguridad y sus diputados ni siquiera saben leer, son prácticamente viejos que están al borde del cajón, analfabetos, o sea, no sé qué decir. Es una situación muy complicada la que estamos viviendo, ¿no? Pero es lo que hay. Y lo digo de una forma así como que, pucha, cómo hemos caído tan bajo como pueblo boliviano de tener esta clase política. Entonces, por eso digo, el gobierno que viene ahora es un gobierno de transición, en el cual más bien se tienen que hacer nuevos proyectos políticos, que se tiene que fortalecer un concepto también de salir de la polarización, de hacer propuestas coherentes para la gente. Y ahí la propuesta más coherente, le guste a quien le guste, es la del Capi, y por eso tanto masistas como opositores, evistas y arcistas lo están atacando. Entonces es complicado, ¿no? Y ahí yo he podido experimentar de cerca lo que es la política caníbal. Y es terrible.
Entonces estamos en un momento en el que realmente la gente tiene que empezar a consumir propuestas, informarse. Informarse no es ver TikToks, informarse también es ver un documental. Un documental dura más de 2 horas. Puedes escucharlo mientras estás limpiando tu casa, puedes escucharlo mientras estás yendo al trabajo, puedes escucharlo en un momento de noche en lugar de estar viendo y scrolleando información, pero es un momento en que la gente tiene que pensar por su propia cabeza y también tiene que respetar las posturas de las personas que tal vez no piensan igual, pero que en algún punto de coincidencia creo que todos queremos que Bolivia salga adelante y sobre todo de la crisis económica, ¿no? Y ahí la propuesta más coherente es la del CAPI. Algo igual divertido, me estaba acordando, Milei ha podido superar estas calumnias en su contra, igual gracias a la presencia en redes sociales de distintos interlocutores, que inclusive al día de hoy ya tienen un programa bien serio establecido de periodismo con un tenor liberal, y se pueden establecer estos distintos nichos para la participación política juvenil. Y si bien Manfred es un actor político tradicional que no se puede negar eso, quienes están articulando su mate y la gente a la que más confianza le tiene Manfred es gente joven. Diego Brañez no supera los 30 años, tiene 28, que es el vocal ante el Tribunal Supremo Electoral, que es un cargo bastante... A ver, espera, aquí este tipo está intenseándose y a veces nos respondo preguntas que son totalmente incoherentes y que ya les he respondido, pero cuando hinchan las pelotas hay que darles el gusto porque si no siguen así. Me está preguntando, si no estaba de acuerdo con Mesa, ¿por qué aceptó ser diputada de CC? ¡Responda! A ver, estaba respetando que Omar siga hablando. Yo he creído en CC. Yo me he puesto la camiseta de Carlos Mesa. Yo he hecho la propuesta cultural en Cochabamba. Yo he trabajado. He puesto mi cara, mi tiempo y sobre todo, ¿sabes? Le he puesto mi cariño y mi capacidad profesional como comunicadora social. Hemos trabajado desde el día 1. Y hemos realmente creído tanto en un candidato porque también la política es una cuestión y un acto de confianza y es un acto de fe. Y cuando hemos perdido, ni siquiera hemos recibido una evaluación. Es más, cuando Mesa salió a reconocer a Luis Arce, ni siquiera nos había dicho que iba a reconocerlo cuando no había terminado el conteo final. Y otras red flags empezaron a surgir, como su rosca, como la imposición de las jefaturas de bancada, como que en años no podías verlo, es inaccesible, intocable. Y como perdimos, literalmente porque la oposición es la perdedora de las elecciones, nos quedaba hacer una agenda legislativa coherente para poder aprovechar y también valorar que el MAS ya no tenía 2/3 y hablábamos de una capacidad de equilibrios. Y empezamos a hacer propuestas, a solicitar reuniones, a pedir evaluaciones y las respuestas siempre eran negativas o peor, visto, ghosting. Y cuando nos atrevimos, como Bloque Dignidad, que ahora nos denominamos, que no están algunas personas porque hasta ya se están metiendo con el Bloque Dignidad, nos atrevimos a querer reconducir el proyecto, mejorar los estatutos, hacer una agenda legislativa y teníamos la opción y la posibilidad de ganar en la elección interna. Expulsan a mujeres sin un procedimiento. A mí no me han expulsado. A mí me expulsan por salir a defender el acoso y la violencia política, a pesar de que yo tengo serias denuncias internas de acoso y violencia política. Entonces, el Carlos Mesa es tu partido, tienes que aguantar, ni siquiera es partido. Y nosotros hemos trabajado para que sean partido y nos han ignorado. Entonces, ¿que me tengo que aguantar? ¿Me tengo que quedar hasta morirme con un proyecto político tóxico, rosquero, corrupto, prebendal, que encima prohíbe a sus parlamentarios hacer proyectos de ley porque le van a quitar el sueldo y no tiene de qué vivir? ¿Te das cuenta? Ahí hemos hecho política. Y en la disidencia, porque también es parte del derecho democrático, hemos construido un bloque político y hemos logrado establecer vínculos institucionales, políticos y nacionales también para poder tener una coherencia parlamentaria hasta con nuestras propias regiones porque somos diputados nacionales. Y yo soy de Cochabamba y después de todo el viacrucis que he vivido, el CAPI me ha dado la oportunidad y gente también muy cercana, como Freddy Camacho, como el mismo Diego Brañez, como está el Choco Valdivia también, está el Pedrito Badrán,
hacer un puente porque somos opositores y nuestro verdadero enemigo no es que somos el uno del otro, es el más. Entonces ahí está también una coherencia de oposición. Y ahora, después de, a mí lo que me empujó por completo y dije, ya está, voy a la proclama, no me importa nada, fue cuando Tuto se fue con el Free. Porque les estoy diciendo que el fracaso de Comunidad Ciudadana en el Parlamento también es responsabilidad del Free. Y les estoy diciendo de buenas a primeras, literalmente, que el Free va a exigir franjas de seguridad porque es un taxipartido que cobra. Por eso le digo oposición. Entonces, espero que haya quedado claro. Omar, si lo puedes extractar, lo voy a anclar en todas mis redes sociales porque ya está de buen tamaño. Perdón, ahora puedes seguir. Por eso lo podemos editar bien bonito. Ya, al equipo de interlocutores le tengo que mandar un montón de fotos. Ahora me toca a mí joderlo al Choco con mis videos. Justamente. Y eso es algo positivo, que si bien existe una dirigencia que es cierto. No, ¿sabes qué? Vamos a bloquearle a este tipo porque a mí igual no entiendo. Ya, chao. Dale, que tiene una dirigencia que sí tiene su trayectoria, y que eso es algo que ha sido igual bien transparente. También existen cabezas que tienen una posición bastante importante dentro de la estructura, que son jóvenes, que son inclusiones nuevas. Y Sumate está plagada de inclusiones nuevas y de personas que no se las conoce en lo absoluto en el panorama político, quizás tienen una trayectoria bien pequeña. Igual he tenido también esa posibilidad de la apertura a puertas dentro de lo que es el proyecto, y es un proyecto bien abierto, al punto de dejarle a un chico de 22 años hacer una entrevista al candidato presidencial de casi 2 horas. En la intimidad, sin guión, con honestidad, sí, de cerca, con accesibilidad. Exacto. Seguí. Contanos más bien qué vas a hacer de eso. Y fue divertido. A ver, aquí, espera. Para. Aquí otro comentario que hay que desmentir. Manfred calificó con 7 de 10 al Tilín el primer año. Además, Evo se había alargado. Y al mismo tiempo necesitábamos tener esperanza. O sea, ahora es como que has tenido una ex tóxica, te has dado cuenta que estaba toda la relación mal, que te ha hecho daño, así, todo mal, ubicas. Pero te imaginas que te sacan un video de cuando estabas el primer mes con ella y decías, no, eres el amor de mi vida, es la mejor persona. O sea, no. O es lo mismo, ¿no? Como que yo empiece una carrera y diga, sí, es que es mi carrera predestinada, yo voy a ser mejor de esto. Y luego me di cuenta que en realidad no es lo mío. O sea, por favor, y además una cosa, y esto es más importante todavía, porque hay que explicarles con ejemplos para que las personas entiendan. O sea, hay algo que se llama institucionalidad, que lamentablemente en 20 años de movimiento del socialismo se ha perdido por completo. Y encima, como muchos de ustedes tal vez son inclusive menores de 35, yo tengo 35, ya soy señora millennial, mis amigas tienen más de 3 hijos, yo tengo solo un perro encima. Hay personas, en serio, que no terminan de también entender. Ay, Dios mío, me emociona, pero porque también me da un poco de rabia. Al Capi le hacen una guerra sucia y de desprestigio tal, levantándole y sacándole cosas de hace tantos años, porque en realidad también la oposición no tiene propuesta. O sea, su propuesta es la descalificación del candidato con elementos que inclusive ya están fuera de contexto. Por ejemplo, he visto igual, es que la guerra del agua, mi abuela es caída de la guerra del agua. Mi abuela, o sea, tiene una rabia, un resentimiento a todo ese proceso. Conozco la guerra del agua. Pero también hay que recordar que ahora, hablando de temas económicos, el Capi proponía, ante la crisis del agua que tenía, no teníamos Misicuni, en ese entonces Misicuni era un sueño, Cochabamba tenía muchas sequías, necesitábamos generar recursos para poder hacer Misicuni realidad, y las empresas estatales, como ustedes les están viviendo en 20 años, muchas veces son deficitarias, no hay un buen manejo estatal.
Entonces se pretendía justamente encontrar lo que ahora también es un equilibrio intermedio entre lo público y lo privado. Pero el Evo Morales ha iniciado lo que siempre inicia, lo que ha hecho el 2019, que es convulsionar para generar muertos. Y hace poco ha sido igual Octubre Negro. Por favor, hay que superar esas heridas históricas, hay que dejar descansar en paz también a esos muertos y dejar de instrumentalizarlos para el desprestigio político, porque eso ha pasado hace mucho tiempo. Me da mucha bronca que les reclamen, es como que tú estás en una relación, o sea, Bolivia, date cuenta, por eso es un dicho, ubicas, que lo he hecho hashtag. No queremos superar ciertos problemas. Pero al Evo nadie les reclama todo el tiempo lo de Zapata. Al Tilín nadie les reclama su modelo fracasado económico de 14 años. Al Mesa nadie les reclama haber perdido la demanda marítima y haber desfalcado el tema de la demanda marítima con un diputado que ahora ha sido acusado de ser gata callejera por arañar a nuestro colega Miguel Roca. Ojo, busquen su nombre completo, pongan demanda marítima y investiguen también. Y el tema lo del tuto. Petrocontratos. El Evo le ha dado amnistía. Pero entonces, o sea, basta. Ya es momento también de dejar este tipo de desprestigios y que también, les estaba hablando, perdón, me he puesto el tema de la institucionalización, de la institucionalidad. Si tú eres una autoridad electa democráticamente, estamos en democracia, y el presidente también, no te vas a pelear con el que maneja los recursos, porque el masismo es un proyecto tan bizantino, tan resentido, que le ha quitado históricamente plata, recursos, derechos a los niveles autonómicos, y por eso también el proyecto se llama APB Súmate, porque yo creo que también las regiones merecen tener autonomía y no estar dependiendo de un Estado centralista. Y ahí creo que estamos también muy de acuerdo, ¿no, Omar?, con apostar siempre por la profundización de las autonomías, que es también una libertad de ese yugo que ahora se ha vuelto un Estado tan horrible como es el masista. Ya, perdón, pero ya vamos a empezar a responder también. Hay aquí dos datos divertidos. El primero, que el proyecto de Manfred, el nombre completo es Autonomías para Bolivia, Súmate, y la parte de Autonomías para Bolivia, que es la otra estructura que ha hecho posible que exista el partido a nivel nacional, nace en Santa Cruz. Es el único proyecto político que tiene un norte propio, que nace en Santa Cruz y Cochabamba, que es igual es bien romántico, porque la política que hizo Manfred antes de su exilio ha sido una articulación también entre las causas de Cochabamba y Santa Cruz. Después que la oposición, como el título que le ponía Alejandra, no tiene imaginación ni siquiera para su línea comunicacional, porque todos los ataques hacia Manfred Reyes Villa en realidad han sido cosas que primeramente lo ha dicho Evo. Evo dice primera vez, el ARCE le ha quitado los procesos al Manfred, y automáticamente sale toda la oposición a decir, el Manfred le han quitado los procesos, el ARCE. El Evo habla de la guerra del agua, la oposición habla de la guerra del agua. El Evo habla sobre tal cosa, la oposición replica y replica. Entonces es clarito que están siendo comandados por Evo Morales para decir estas cosas, o no tienen la creatividad suficiente. Entonces lo ven al Evo porque, como una buena centroizquierda, siempre van a estar viendo de lado a su coterráneo más extremista, y van a replicar eso, y es divertido porque lo que me encanta, y ahora siendo un poco retrospectivo, porque a veces no me doy cuenta de algunas cositas que hago, por más que pertenezcamos a la misma estructura partidaria, sí ha sido un tanto cruel, tanto con Manfred Reyes Villaviles como con Manfred Reyes Villa Pasigalupi, en las preguntas que les he hecho, porque le pregunté sobre el tema de la guerra del agua, y la información también es fidedigna. Esto lo ha empezado Hugo Banzer Suárez con Jorge Quiroga, con la contratación de la empresa Brechfeld, y quien le ha tocado tener que administrar o ver qué onda, qué hacer con esta empresa, ha sido Manfred como alcalde, porque era alcalde y hay una coordinación interinstitucional. Y el Evo, con la envidia que tenía de no tener el control y apoyo total en Cochabamba, lo ha empezado a boicotear al Manfred.
que era su competencia más directa, porque históricamente Manfred siempre le ha quitado a las bases sociales que el Evo siempre aspiraba a ser representante. Y ahí es donde se genera la disputa de la guerra del agua, que ha generado fallecidos por parte de las hordas que ha mandado, las hordas terroristas que ha comandado Evo Morales en contra de Manfred Reyes Villa. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo denominado opositor esté poniéndose del lado de Evo Morales en un evento histórico? Y esto es algo muy, muy de derecha. Sabemos que la historia lo escriben los ganadores. Admitimos que la izquierda ha ganado, pero en este momento es vital, y esto lo decía el mismo Agustín Laje, y es lo que ha hecho que Milei sea triunfador. Hay que reescribir esta historia que la izquierda ha escrito. Tenemos que dar nuestra propia versión de los hechos, y las cosas que han pasado hace tanto tiempo tenemos que volver a narrarlas desde nuestra óptica. Y eso también hemos hecho. Igual el tema de lo que ha pasado de las revueltas comunistas, que se ven en muchos casos como revueltas democráticas, igual desde distintas organizaciones liberales se ha intentado mostrar el otro lado y la otra visión de la historia, y ver la historia desde otros ojos, y no replicar la historia de los ganadores, como así se dice, que en este caso ha sido el MAS. También es importante para ser bastante crítico. Igual el tema de Gonzalo Sánchez de Lozada, que si bien ha sido un presidente pésimo, todos concordamos con eso. La historia la ha escrito Mesa. La historia la ha escrito Mesa en el sentido de querer separarse de él, querer hacer su referéndum. Ha sido el primero que ha fomentado la nacionalización y la creación de instituciones públicas y empresas públicas, y al final el relato se lo ha quedado Evo Morales, que se habla de la revuelta del 2002 no como un golpe de Estado, que es lo que nosotros hablamos, sino como una revuelta democrática. Y nuevamente se sigue cayendo en esto y no se ve la historia completa, que quizás igual desde el lado más ultraderecha tenga su como querer reivindicar avance, y ahí ya pero es bueno ver la historia. Tampoco, ¿no? Imagínate. Pero hemos llegado hasta ese punto, Omar. Hemos llegado al punto en que literalmente nos han dividido tanto como bolivianos que no podemos tener un diálogo, un debate sin querer invalidar, destruir, destrozar completamente al otro. Y ahí también, o sea, puedes rescatar elementos de Milei, de Bukele, puedes rescatar elementos de Boric, puedes rescatar elementos y también comprender que el tejido político del siglo XXI es mucho más complejo, mucho más diverso, y que el desafío que también existe es que más bien los proyectos políticos que vayan generándose respondan las necesidades de la gente y respondan en el pluralismo político. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Yo sí creo en el pluralismo político, y por eso ahora me estoy empezando a emplumar con los izquierdistas de closet que están avergonzados de decir que son de izquierda, y que indirectamente también por eso están atacando a la oposición. Si salgan, pero den propuestas, porque nuestro país está en una situación muy complicada, y nosotros ya hemos tomado un camino, un bando, porque estamos a 196 días de las elecciones y en cuenta regresiva. Justo son las 12 de la noche, entonces son 196 días para las elecciones. Oh, por Dios. Lo siento como el examen de mi vida, la elección del 10 de agosto. Con lo competitivo que yo soy también va a ser. Ay, ¿y cómo estás ahora, Omar? Porque hoy día es luna llena en el ciclo de Capri, en Cáncer, hay que leer el tarot, ya que no es un uso de brujas. Me gustaría decir que no tengo ninguna afección, pero creo que sí he estado más emotivo de lo habitual, ya, y no, ya, me estoy no, después no quiero estar en los posts de Luciana Campero de nuevo, así de Omar piensa que ya, las publicaciones de mí, no, ya, me lo voy a evitar, me lo voy a guardar. Like obsessed with you. Es muy interesante. Esa frase repugnante me la dijeron a mí, y o sea, imagínate, hay un diputado cuyo padre es masista, pero masista así de cepa, estirpe, y que tiene hasta fotos cachete con Wilfredo Chávez, y
Yo cuando me enteré de eso, yo dije, ¿cómo puede ser, entre comillas, de oposición cuando prácticamente has mamado y existido del Estado toda tu vida? O sea, y respetaba y quería creer que hay una coherencia, que también nadie te obliga a hacer lo que tu padre es. Pero luego también había un funcionalismo y una suerte para mí, y hay algo que yo odio, que es la hipocresía de decir una cosa pero hacer otra. Y él sabía que yo sabía cosas de él. Y yo siempre llevo mi cámara fotográfica y más bien voy a comprar un nuevo teleobjetivo para poder tener una visión mucho más cercana de las cosas. Y yo siempre llevo mi cámara y saco fotos y tengo fotos muy comprometedoras y ni siquiera así que son fotos robadas o fotos que las he sacado en la ilegalidad. La Asamblea Legislativa es un espacio público y también es un espacio donde está permanentemente la prensa. Entonces, me acuerdo que una de sus declaraciones fue como que me vio con mi cámara, es que ella está enamorada de mí. Hola, dos parlamentarios, no sabía que estábamos en un secundario barato donde si alguien te señala lo que está mal, está enamorado de ti, pero realmente esas pasiones obscenas, pobre Omar, tienes una afán desviada de por vida. No, sí. No, y creo que, y no sé, es divertido, porque ella tiene poder, ya yo técnicamente no tengo ninguno. En ese sentido, eh, es bueno estar bichando qué hace cada uno. Y para reírnos un poquito, su departamento acaba de perder un diputado. No creo que sea... yo quizá que acabo de perder un diputado y no creo que sea una gran pérdida para Bolivia, a lo celebro. Como buen cruceñista, medio que cruceñista Coya, que tener un diputado más de Santa Cruz es importante, teníamos que tener tres, pero no es bueno dividir Bolivia en esas rencillas. Lo que No. sí hay causas que nacen aquí en Santa Cruz, que es bueno que se puedan difundir con un tenor distinto, porque no es bueno que se siga replicando el mismo discurso para defender causas que en realidad van en favor de toda la gente. Y eso igual discutíamos entrando a ese punto, que la descentralización no va a beneficiar más a Santa Cruz, sino al eje que no es troncal. Chuquisaca, Potosí, Oruro pueden verse fuertemente beneficiados a tener mayor control, en tanto de recursos como de sus propias instituciones, en sectores que históricamente no han tenido el favor del Estado. Y esto hay que admitir, Santa Cruz se ha tenido el favor del Estado a través de sus empresarios, porque la subvención del combustible al sector privado, que es lo que denominamos el corporativismo, el capitalismo corporativista de derecha, que el gobierno socialista de izquierda ha incorporado estos 20 años, El nos capitalismo ha de beneficiado Estado. fuertemente. Es por eso y es lo que decíamos, y es por eso que lo atacan tanto a Manfred, las logias que hay en Santa Cruz, estos grupos de poder a través de los comités, a través de Como las su... empresas, la CAINCO. Contanos igual de su influencercito, pues, sinvergüenza. ¿De cuál? De su influencercito. El, no, de los funcionarios públicos de la Gabriel, que en realidad no son funcionarios públicos, creo que tienen un ítem. Un ítem fantástico. Y es divertido, toda esta gente que históricamente se ha adjudicado las causas más fuertes, supuestamente, de la oposición más radical. De radical no habían tenido nada. Y eso analizado también. Muchos que han votado por el Camacho era porque lo veían a Mesa como un tibio. Y razones de sobra tenían, pero no ha valido de nada haber votado por Camacho y tener los diputados de Creemos que se tienen, Pues son porque los al mismos de final su seguridad. han sido diputados de UCS, del Johnny Fernández, está su hija como senadora gracias a Luis Fernando Camacho, y son diputados que ni van a las sesiones o que prefieren estar en las protestas ciudadanas por reflectores políticos antes que estar en el Parlamento, que era más importante estar en el Parlamento en una protesta que se lo merece la ciudadanía. Y en este sentido, creo que teniendo igual
un buen contenido para ir ya desarrollando más a futuro. Quisiera saber cómo lo ves esta semana, las semanas que vienen y qué mensajes finales podríamos ir dejando eh, para la gente que nos está viendo. Bueno, yo creo que hoy la ventaja es, espera, me está pidiendo el like confirmación. Ya está. Bueno, la semana que viene están programados puros créditos. Bueno, no, perdón, la semana que viene no. La próxima sesión, la sesión que viene, están programados puros créditos. Hay que ver si va a haber convocatoria. Ahora, si todo va a ser con votación digital, ni siquiera valdría la pena que exista la Cámara de Diputados, porque la votación por signo, que es levantando la mano, o la electrónica, son fraude asegurado. Nos quedan simplemente la votación nominal y la por escrutinio. ¿Y quién diría? Y ahí ahora te comento lo importante. Al final la votación por escrutinio es la más confiable porque papelito canta. Y a diferencia de los DCC que dicen que sí o sí hay que sacar una foto al voto, que has visto que lo puedes hacer con lapicero que se borra, lo que habría que hacer es más bien un conteo de la cantidad de parlamentarios por bancada y ver la cantidad de votos y la coherencia. Porque si yo te digo, y ya lo hicimos eso en el bloque de dignidad, ese control de votos, de que, digamos, si hay 3 opciones, tú sabes que, digamos, los masistas van a querer votar por una y tal vez los opositores por otra. Entonces hay que ir por una tercera opción para tener un conteo de votos asegurado. Entonces también hay formas de cuidar el voto. Yo también creo que hay que recuperar un poco el valor del voto secreto, porque justo hoy día escuchaba igual el diálogo en Panamericana del sábado, y ha sido, los recomiendo. El del sábado ha estado bastante interesante. Inclusive ha estado Rodrigo Paz y Jimena, que se llama Jimena Costa, que si bien no son mis personajes favoritos, hay que saber escuchar también a los que piensan diferentes para tener un panorama más completo de la realidad. Y decían, ¿no? Como también muchos funcionarios públicos que son obligados a salir a marchar a estas manifestaciones. Quién sabe, la misma marcha he visto que ha llegado hoy y que no eran ni 50 gatos. Ellos van obligados. Entonces también su voto, como cuando es en urna, pueden también expresar su desprecio, su rechazo al MAS. Muchísimos funcionarios públicos no van a votar por el MAS. Entonces también hay que recuperar el concepto del valor del voto secreto y de la democracia. Y ahora, por ejemplo, aparte del tema de los créditos, ¿y qué onda con los prorrogados? Y esa ley, tú has visto, desde 2023 ya hay proyectos de ley para cesar a los prorrogados. Y la Asamblea Legislativa, que tiene vicepresidenta y vicepresidente de oposición, el mismo del FRI, que es 3 años consecutivos vicepresidente, 3 años consecutivos y ni siquiera tiene buena ortografía, si vieras, por favor, si le escucharas su última participación, por Dios, y él va a ser el dueño del Tuto Quiroga porque es el que salió en todas las fotos firmando el acuerdo así del FRI. Y las últimas vicepresidentas, ¿qué te puedo decir? Lamento mucho la instrumentalización de las mujeres en la política para encubrir actos deleznables, ¿no? Entonces también ahí hay muchos puntos de reflexión y obviamente ahora lo más importante va a ser empezar a hablar de la propuesta y la desmitificación de los bulos. Totalmente. No, es triste porque el MAS se cuelga del indigenismo, ahora se quiere colgar del indigenismo. No hay ninguna propuesta de individualismo político. Tengo que terminar ese libro, ojalá antes del 10 de agosto. Si no va a tener su incidencia el 2030, qué huevada. Pero es bueno ir hablando de lo que está pasando y principalmente de la Asamblea Legislativa. Y también ser autocríticos de vez en cuando, que por más que digan, que el Diego, que el que el otro es tu dueño, yo tengo videos criticando algunos aspectos de la gestión de Manfred, y lo han visto la misma gente de Somate, y en ningún momento me han dicho nada, y más bien cada vez que en algún momento soy autocrítico con algunas cositas, siempre en vez de querer putearme o sacarme de otro lado, se agradece. Porque estando en un entorno partidario donde quizás muchas veces se tiene miedo de decir qué está pasando y que puede afectarnos y que puede ser algo negativo, es bastante positivo. Porque después cometemos errores, se pierden las elecciones y a llorar al río. Entonces,
en ese sentido hay que hacer las cosas de la forma más coherente posible, la forma más transparente. Ustedes saben el lineamiento político, también ahora saben el de Alejandra, y las razones de por qué estamos aquí y cuál es la razón histórica que también se va a ver en el documental que estoy desarrollando. Quizás sea un Orlantis Crisis 2.0 con un presupuesto 9 veces menor, eh, no 9, 12 veces menor, y hay que, no, a ver, no, con $100 de presupuesto, técnicamente. Y Sarita nos manda saludos. Sarita, te queremos mucho. Sin ti esto no sería posible tampoco. Sí, porque igual agradecerle a Sara el recorrido que me ha dado en Cochabamba. Igual vamos a estar publicando este video cuando tengamos tiempo, y esperemos que se pueda seguir hablando de política. Este ha sido un live bastante bonito, igual un poco corto, pero esperemos no sea la última vez, y nos veamos en una próxima para hablar de muchas más cosas. Calidad sobre cantidad. Gracias, Omi. Estamos en contacto. Hay que retomar. Esto va a ser idealmente de manera semanal. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.